Tenemos a continuación la charla de la doctora Claudia Ramírez. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en endocrinología por el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es miembro de la Sociedad Mexicana y Americana de Endocrinología y tiene una amplia trayectoria investigadora con más de 60 publicaciones, algunas de ellas sobre el tema de pacientes transgénero, de lo cual nos va a hablar, sobre el abordaje del paciente trans y el aumento de la necesidad de su atención. Hola a todos, gracias por la invitación a esta sesión en la cual hablaré del abordaje de las personas trans, un tema en el que cada día aumenta la necesidad de atención. Les voy a presentar un breve caso para ejemplificar los problemas que podemos llegar a tener en el manejo de una persona trans. Michelle es una mujer de 25 años que está solicitando que se reinicie su tratamiento hormonal. Ella está cómoda con su aspecto, tiene un trabajo y una pareja estables y en todos lados la tratan como una mujer y la apoyan en su transición. Ya fue valorada por psiquiatría y aprobada para recibir el tratamiento y antes ella utilizaba estradiol y algestona inyectables cada semana durante 5 años sin una valoración médica. Refiere que actualmente de vez en cuando se inyecta directamente en mamas para mantener los efectos y no interferir con los tratamientos que tiene. Además, ella fue diagnosticada con infección de virus por inmunodeficiencia humana hace 2 años y está en tratamiento con Bictegravir, emtricitabina y alafenamina de tenofovir. Su carga viral es negativa y sus CD4 son normales, tiene hipertrigliceridemia, la cual se ha asociado a fármacos. Ahora les voy a hacer algunas preguntas. Con la información que les di sobre este caso, ¿ustedes pensarían que Michelle tiene disforia de género? ¿Pensarían que puede ser candidata al tratamiento? ¿Y considerarían que el tratamiento que tenía previamente era adecuado o no? Estas son las preguntas a las que se enfrentan los médicos que tratan personas trans de manera cotidiana y que muchas veces pueden llegar a ser difíciles de contestar. Para poder responder estas preguntas, les presento aquí el muñeco de jengibre del género. Esta figura, que se considera bastante neutra en cuanto a la orientación sexual y la identidad sexual, nos va a permitir dar explicaciones tanto a otros médicos como a los pacientes al respecto de los diferentes aspectos de los que se habla en cuestiones de sexualidad humana. Una de ellas es la identidad de género, que es lo que yo tengo en mi cabeza, cómo me identifico a mí como persona. Y esta identidad de género actualmente sabemos que no es nada más dicotómica, de hecho ninguno de estos aspectos lo es. No es solamente masculino o femenino, sino que hay algunas personas que pueden estar dentro de un espectro hacia más femenino, hacia más masculino, y que hay algunas personas que no se identifican con ninguna de estas identidades, mientras que hay algunas otras personas que se identifican con ambas. Por otro lado, a diferencia de la identidad de género, existe la atracción sexual y la atracción romántica, que esto está representado con el corazón. Y esta atracción también puede ser hacia un hombre, hacia una mujer o hacia una persona que tenga más rasgos femeninos o masculinos, o personas que no tengan ninguna de estas cuestiones binarias. Y por último, el sexo biológico, algo con lo que estamos más cómodos los médicos en general de hablar, puesto que se trata de cromosomas y de genitales. También sabemos que en algunos casos, algunas personas van a tener algún problema de desarrollo en los cuales los genitales van a estar más femeninos, más masculinos, pero pueden estar en puntos intermedios. Y estas tres cosas, estos tres aspectos de identidad, atracción y sexo biológico, puede ser que no estén relacionados entre sí, es decir, puede ser que tenga yo una identidad de género, pero una atracción diferente a la de mi sexo biológico. Entonces, sabemos que existe la comunidad LGBTIQ, que incluye personas que tienen todas estas variantes. Sin embargo, las personas transgénero, transexual y queer, que se llaman, o género fluido,
clasifican dentro de las variantes de identidad de género, mientras que las personas lesbiana, gay, bisexual clasifican dentro de variantes en la atracción. Y por último, las personas intersexuales son aquellas que van a tener alguna variación en el sexo biológico. Todas estas personas han decidido identificarse dentro de una sola comunidad para obtener mayores visibilidad y mayor atención a sus problemas individuales, aunque ahora podemos entender que son diferentes los aspectos que se está tratando. Al final, el tener una identidad, una atracción y un sexo biológico me va a dar a mí una cierta expresión de género que en la mayor parte de las personas a las que se les llama cis en lugar de trans, pues van a ser más femeninas o más masculinas, pero pues sabemos que también existen personas que no clasifican dentro de este grupo o que no podemos inmediatamente decidir si se trata de una persona con una identidad o una atracción específica. Entonces, cuando hablamos de personas trans y del tratamiento hormonal de las personas trans, hablamos específicamente de personas transgénero o transexual en el contexto de una variación en la identidad de género que puede requerir terapias de afirmación sexogenérica. Conocemos a algunas personas que son bastante famosas en el mundo de la farándula, como Caitlyn Jenner, a la que se le denomina una mujer trans, o que a veces en la literatura podemos llegar a encontrar como estas abreviaturas como masculino a femenino o en inglés de male to female, mientras que por otro lado existe esta otra persona, Elliot Page, que actualmente se denomina como un hombre trans y que por lo tanto utilizaría las iniciales opuestas. Entonces, reafirmando estas definiciones, una mujer trans sería aquella persona que biológicamente es masculino, o sea, nació con un cuerpo masculino, sin embargo tiene una identidad de género femenina, se identifica a sí mismo como mujer. Sin embargo, su orientación sexual puede cambiar, puede ser igual que cualquier otra mujer, puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Y su expresión de género tiende a ser acorde a la identidad femenina. Sin embargo, al igual que todas las mujeres, puede tener una expresión de género como a ella le parezca más correcto, muy femenina, muy arreglada o sin maquillaje y también utilizar ropa teóricamente más masculina, pero ella se sigue identificando como una mujer trans. Por otro lado, un hombre trans es aquella persona que biológicamente se clasificó como femenino al nacer, pero tiene una identidad de género masculina. Su orientación sexual es heterosexual o homosexual, al igual que la de cualquier hombre cisgénero, y también la expresión de género va a tender a ser acorde a esa identidad masculina. O sea, en la mayor parte de los casos, los hombres trans tienden a verse o quieren verse como un hombre cisgénero. Sé que de pronto todas estas definiciones y clasificaciones pueden llegar a ser un poco confusas y lo son tanto para los médicos como incluso para los mismos pacientes. Sin embargo, es importante que sepan que cuando hablamos de trans en cuestiones médicas u hormonales, estamos hablando de este grupo específico que se identifican también con esta bandera azul, rosa y blanco. Sin embargo, dentro de estas variantes de las que estamos hablando en cuanto a identidad de género, orientación sexual, pueden estar dentro de este mismo grupo. También palabras que se utilizan frecuentemente es personas no binarias, es decir, no soy hombre, no soy mujer, no está dividido de manera dicotómica el género, sino que más bien estoy en un punto intermedio y todavía no sé si soy una persona transgénero o género fluida, que también puede ser equivalente a esto, ¿no? Entonces, cuando todavía no tienen muy clara esa información, a veces se habla de personas no binarias y también muchas veces las mismas personas trans deciden llamarse personas no binarias. Entonces, en realidad lo importante en estos casos es hablar el lenguaje que utiliza el paciente para identificarse a sí mismo.
Entonces, volviendo al caso de Michelle, sabemos ahora que es una mujer trans, ya podemos entender el concepto, ella es muy joven, sin embargo tiene ya comorbilidades que debemos tomar en cuenta para su tratamiento y la pregunta es, ¿en realidad tiene disforia o no? Aunque es el especialista en salud mental el que debe de clasificar a una persona como disforia de género o no de acuerdo a sus criterios, nosotros debemos de saber algunas cuestiones importantes. Uno de ellos es que la disforia puede tener varios componentes, el social, corporal y el mental. El social se deriva de cuestiones externas, por ejemplo, el hecho de que a mí me obliguen a presentarme con el nombre de Claudia y ponerme un vestido, aunque a lo mejor mi identidad es masculina. La cuestión corporal puede presentarse también en algunas otras alteraciones como por ejemplo la dismorfia o las alteraciones en la alimentación en donde existe una parte de mi cuerpo que no me agrada pero que me está generando un conflicto importante. Y la última es la cuestión francamente mental, el hecho de que yo esté repitiéndome a mí mismo que mis pensamientos no son los que deberían de ser y que eventualmente me puedan llevar a un trastorno mental franco como puede ser ansiedad, depresión o consumo de sustancias. Los criterios del DSM-5, que es de los que más comúnmente se utilizan para hacer esta clasificación de disforia, incluyen la diferencia de identidad de género asignada o sentida y la aflicción en otras áreas de la vida. Este título podría parecer que todas las personas trans tienen una discordancia entre el género que les fue asignado al nacer y lo que sienten. Por eso es importante revisar también los otros criterios diagnósticos en donde se tiene que cumplir un tiempo mínimo de 6 meses en los que hay un deseo importante de deshacerse de las características biológicas con las que nacieron, obtenerlas del género opuesto, pertenecer a ese género y que sea tratado como parte de ese género porque soy parte de él. En los adolescentes esto puede manifestarse como un miedo a desarrollar los caracteres sexuales secundarios biológicos y que les puede causar deterioro significativo en su funcionamiento. Por eso es que esta flexión o deterioro significativo a nivel del trabajo, de la escuela o de la familia es un criterio muy, muy importante. En el caso de Michelle, ella ya tiene esas características, ya pertenece y es tratada como el género femenino y no tiene, por lo tanto, una aflicción en otras áreas y por lo tanto no clasificaría como tener disforia de género. Entonces, si no tiene disforia, ¿cómo vamos a tratar a una persona trans? Bueno, pues esto está clasificado ahora en el CIE-11 vigente a partir de este año como una condición de salud que requiere atención de salud o salud médica dentro del rubro de salud sexual. Entonces, esto sería similar a lo que sucede con una persona que busca orientación para la anticoncepción o una mujer embarazada, en donde no se considera que hay una enfermedad, sin embargo, su salud sexual es importante por lo que requiere atención médica. Todo esto se hace tratando de de despatologizar, de quitar a las personas trans de que todas están mal de la cabeza, de decir que tienen un trastorno psiquiátrico, puesto que como vimos no todas los tienen, y poder incluir a las personas en una atención cotidiana libre de discriminación y que mejore su calidad de vida. Una persona trans entonces sí puede tener disforia de género. Además de su clasificación CIE-11 como condición de salud trans, además puede tener disforia. Y esto también no es mutuamente excluyente ni quiere decir que no se le pueda dar una atención porque tiene la otra. Es lo mismo que sucede con cualquier otra enfermedad, por ejemplo, hablar de diabetes y decir que tiene depresión. Es decir, la persona puede y debe acceder al tratamiento médico para la diabetes, aunque estamos notando que tiene un problema de depresión que también requiere una valoración y un tratamiento conjunto. En este caso se le llama acompañamiento de salud mental, que cuando sí se cumplen los criterios del DSM-5 para disforia de género, entonces sí va a convertirse en algo indispensable el acompañamiento de psicología o de psiquiatría, porque muchas veces la disforia está asociada al proceso de cambio, a la adaptación de esa persona a la nueva condición que tiene.
Sacar a la mayor parte de las personas trans de la clasificación de disforia de género se logró debido a la información que se publicó recientemente. Y esta cuestión de tener disfunción es una de las que más ayudó a que se lograra ese cambio. ¿Por qué? Porque resulta que en las encuestas que se han hecho, y estos datos también son de México, sabemos que la mayor parte de la disforia no es corporal ni física y ni siquiera es por tener o no tener las hormonas o haber tenido o no una cirugía, sino por las cuestiones sociales. La mayor parte de las personas están disfuncionando debido al rechazo que tiene la sociedad, la familia, el trabajo, la escuela y la violencia a la que se pueden llegar a enfrentar estas personas. Y que entonces la urgencia o la necesidad de utilizar la hormona es pasar desapercibidos en esa sociedad. Entonces, que el tratamiento que se les está dando es para ayudarles a hacer esa transición exitosa y no necesariamente porque tengan un trastorno psiquiátrico, un problema de adaptación importante, sino más bien por la manera en la que se les está tratando socialmente. Ahora, la segunda pregunta era si entonces esta paciente podría ser candidata al tratamiento. Bueno, pues ya hablamos de que en su caso estaríamos hablando de una terapia de afirmación sexogenérica. Ella ya realizó la transición desde el punto de vista social y psiquiatría ya la había evaluado y nos había dado luz verde. Entonces, estas dos cuestiones ya las tenemos aprobadas y también sabemos que en su caso ella ya había utilizado hormonas y no había presentado ninguna complicación. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría por ver en su caso? Bueno, las comorbilidades que tienen las otras enfermedades. Entonces, ¿cómo es una persona trans promedio? Les voy a hablar de las personas trans en México porque es de las que tenemos información. Pero se ha visto que pues es bastante similar en muchos países a nivel de América Latina porque compartimos muchas de las situaciones sociales, no son exactamente iguales, pero sí parecidas. ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte de las personas trans van a ser mujeres trans, 10 mujeres trans por cada hombre trans. En estas mismas encuestas que se han realizado en la Ciudad de México y que muchos de estos pacientes son de esta clínica que les comento que se llama la Clínica Condesa, en donde se les da la atención de manera gratuita a las personas desde hace ya varios años, entonces sabemos que la mayor parte de las personas trans son mujeres trans y que son personas jóvenes entre 31 y 37 años, un poco más grandes que Michelle y que su situación social no es tan favorecedora. Entonces han estado entre 9 y 12 años en la escuela, eso significa más o menos primaria, secundaria, todavía bachillerato en algunos casos, pero vean estos números tan tristes, hasta un 10% han vivido en la calle, también hasta un 25% han llegado a estar en la cárcel y el 28% tiene o ha ejercido el trabajo sexual. Entonces, esto es algo importante porque es uno de los mitos importantes que hay alrededor de las personas trans, que es pensar que todas tienen VIH, todas se dedican al trabajo sexual y esto no es real y esto también debemos de saber que los números que tenemos aquí son bastante altos porque estamos hablando de personas que fueron encuestadas a los que se llaman puntos de encuentro. Entonces, estos puntos de encuentro son la misma Clínica Condesa, que es una clínica de VIH, en lugares en donde hay reuniones, fiestas y demás, y en la cárcel, ¿no? Entonces, por supuesto que estos números van a estar sobre representados y que no hablan, pero para nada, de la mayor parte de las personas trans, solamente de aquellas que contestaron esta encuesta. Sin embargo, desde el punto de vista metabólico y médico, lo que vemos en esta población es que tienen una gran cantidad de pacientes con glucosa elevada y con dislipidemia. En el caso de Michelle, ella presentaba hipertrigliceridemia y en México la proporción de personas que tienen sobrepeso u obesidad, de adultos con sobrepeso u obesidad, es el 75%. Entonces, hay una gran cantidad de personas que tienen sobrepeso y obesidad, pero parecería que son incluso menos que la población general. Y bueno, lamentablemente, a pesar de las intervenciones que se han realizado, una tercera parte tienen VIH y mucho está derivado de las condiciones sociales a las que se han presentado.
¿Cómo comparamos estos números contra la literatura internacional? Bueno, pues las mujeres trans a nivel mundial se reportan con VIH más o menos en un 20% y en los hombres 2.56%. Y el tratamiento que está utilizando Michelle es un tratamiento que se ha considerado efectivo, tolerado y que tiene un buen perfil farmacológico y que puede lograr la eficacia que estamos buscando en los pacientes de una manera muy rápida, siempre y cuando no tengan insuficiencia renal y no tengan hepatopatías avanzadas. Con todos los antirretrovirales se han tenido cuestionamientos respecto a los efectos en el perfil de lípidos, en específico el tenofovir es alguno de los que dan más problemas. Sin embargo, las formulaciones, incluso las variaciones que tenemos en cuanto al fármaco pueden darnos diferencias en el perfil de lípidos y parecería que no todos tienen efectos adversos, aun cuando se trate del mismo fármaco. En cuestiones del hueso, también los antirretrovirales pueden disminuir la densidad ósea en el transcurso de un año o menos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos aparte la combinación con un estrógeno o con testosterona, esta información no está tan clara porque las personas trans representan siempre una cantidad muy pequeña de personas en los estudios con VIH. Muchas veces se les excluye debido a que están utilizando hormonas o algún otro fármaco. Sin embargo, estos nuevos antirretrovirales han incluido más o menos entre 1 y 4% de personas trans en sus estudios, lo cual sigue siendo muy poco. Entonces, la información que tenemos respecto a las interacciones de los fármacos antirretrovirales con los estrógenos en realidad procede de mujeres cisgénero que utilizan anticonceptivos y en específico en trans, aquellas que utilizan terapia preexposición o PrEP. Y de hecho, todavía no existe mucha información respecto al medicamento específico que utiliza Michelle, sino que el Victegravir se considera dentro del grupo todavía del dolutegravir, que es otro de los fármacos que se utilizan frecuentemente en estos esquemas terapéuticos, que son bastante eficientes y que aparentemente tienen pocas interacciones con otros medicamentos, pero el Efavirenz o la combinación con 3 medicamentos sí nos puede dar problemas en algunos casos. En realidad lo que se sugiere es que muchas veces el utilizar los estrógenos podría disminuir las concentraciones de antirretrovirales. Sin embargo, en los estudios no podemos distinguir si se trata en realidad de un efecto del fármaco o fallas en la adherencia, porque la única evidencia real que tenemos respecto a estas interacciones es in vitro e in vivo no parece tener, o sea, en los pacientes directamente en el uso cotidiano no parece ser tan importante o tan significativa. Estos nuevos tratamientos se han propuesto con la idea de que el utilizar una sola tableta y estas combinaciones específicas pueden ayudarnos a disminuir los efectos adversos y las interacciones que hay con otros medicamentos. Los estudios todavía siguen siendo muy poquitos y las personas trans están muy subrepresentadas, pero vemos que las personas que tienen VIH pueden tener muchísimas comorbilidades y el utilizar las hormonas o el ser una persona trans es solamente alguna de las cosas consideradas, ya que muchas veces pueden llegar a tener hasta 10, 20 medicamentos debido a otras enfermedades. Así es que más bien estamos tratando de disminuir los efectos adversos en esta población, no nada más en las personas trans. Entonces parecería que Michelle sí es candidata al tratamiento desde otros puntos de vista, aunque sabemos que no tenemos evidencia suficiente para mujeres trans, sabemos que ella tiene buen apego a sus tratamientos y lo único que tendremos que hacer es vigilar sus comorbilidades. La última pregunta con Michelle era si el tratamiento que ella utilizaba anteriormente de inyectarse semanalmente una combinación con estradiol durante 5 años era adecuada y que actualmente se inyecta directamente en las mamas para mantener los efectos de los estrógenos y no interferir con los tratamientos. Para poder responder esta pregunta, entonces tenemos que revisar la literatura. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros vemos las guías o las recomendaciones generales? Nos hablan sobre los tratamientos. Los tratamientos que se utilizan de manera común con una dosis de inicio, promedio, máximo y qué sucede si el paciente ya tiene una cirugía en donde se han retirado los genitales, ¿no? Por ejemplo, una orquiectomía, una histerectomía, una oforectomía. Entonces, las dosis se disminuyen
o incluso pudieran llegarse a suspender en algún momento. Sin embargo, estas tablas lo que no nos indican ni en los estrógenos ni en la testosterona es si podemos hacer combinaciones de estos fármacos o qué sucede si el paciente ya está en una dosis máxima o si vamos a poderlo llevar a la dosis máxima en la mayor parte de los casos o si la dosis promedio es adecuada para la mayoría de los pacientes. Y ahí es en donde surgen muchas veces las preocupaciones también de los tratantes. La leuprorelina, que es un agonista de la GnRH, es un medicamento que se utiliza en las personas trans, adolescentes sobre todo, y se utiliza para suprimir la pubertad biológica, es decir, si el cuerpo es, por ejemplo, masculino, pues evitaremos que se desarrollen esas características sexuales masculinas y una vez que ya la persona llega a la etapa adulta y puede tomar la decisión de continuar con sus estrógenos, podrá tomar esa decisión o en el momento en el que se llegue al acuerdo también con los familiares, ¿no? Se reporta que hasta un 50% tienen efectos adversos. Lo pongo entre comillas porque estos efectos adversos, algunos de ellos más bien serían benéficos. Por ejemplo, en la elevación de estrógenos, en el caso de las niñas trans, si nosotros estamos dándoles aparte las hormonas, van a empezar a tener mayores niveles de estrógenos con el uso de la leuprorelina y sensibilidad en la mama asociada también al efecto de estrógeno sobre la mama. Pero lo que sí es un efecto adverso en realidad es la elevación de enzimas hepáticas, que no necesariamente indica que se tenga que suspender el tratamiento, pero sí vigilar, y si hay algún otro problema de salud relacionado a esto, pues ahí sí definitivamente suspenderlo. No hay mucha información sobre la salud ósea a largo plazo y en adultos ya se empieza a utilizar también justamente como un ahorrador de medicamentos, pero no es de uso rutinario. ¿Qué cosas debemos preguntarle a nuestros pacientes antes de empezar una terapia hormonal? Bueno, pues además de la historia clínica completa que se hace en cualquier persona, debemos incluir el diagnóstico de salud mental para que entonces nosotros podamos decidir si esta persona está buscando un cambio completo o solamente algunos de los beneficios de las hormonas y entonces decidiremos si llevar las dosis altas o solamente las dosis intermedias o bajas. Esto de las 3M sobre las metas, miedos y mitos de las hormonas es importante también escuchar al paciente para poder resolver las dudas. ¿Hasta dónde quiere llegar con el tratamiento? ¿Qué beneficios espera tener? ¿Qué miedos tiene al utilizar estos tratamientos? Y los mitos. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Michelle, que ella se estaba inyectando directamente la hormona en las mamas pensando que esto tendría un buen efecto local para las mamas y que evitaría que tuviera efectos sistémicos que interfirieran con su tratamiento. Esto es claramente un mito, puesto que las hormonas, independientemente del sitio en donde se inyecten, pueden tener un efecto sistémico. Y el inyectarlo directamente sobre las glándulas, puede ser el músculo, puede ser la grasa, puede ser la glándula, no va a incrementar el efecto local, pero sí puede incrementar los efectos adversos. También, aunque parezca un poco raro, muchas veces las personas trans siguen utilizando sus genitales y tienen deseos de fertilidad a largo plazo. Uno de los mitos importantes, por ejemplo, en los hombres trans es pensar que la testosterona es equivalente a utilizar un anticonceptivo. Y resulta que siguen utilizando su vagina para tener relaciones sexuales y pueden estar embarazados utilizando la testosterona. Entonces es importante que también abordemos ese tema y algunas veces, de hecho, van a preguntar, bueno, yo eventualmente voy a querer tener hijos, ¿qué será lo más conveniente? Lo más conveniente siempre será guardar gametos antes de iniciar el tratamiento y definitivamente antes de una cirugía. Entonces, si hay algún plan de tener hijos o todavía no lo sé, pero lo estoy considerando, entonces hay que enviarlos al especialista en fertilidad antes de iniciar el tratamiento. Cuando estamos evaluando al paciente es importante darle la oportunidad de que hable con toda sinceridad y que se explaye para que nosotros podamos entender las ideas que tiene y poder corregirlas. Algunas frases importantes, por ejemplo, de quiero un tratamiento pensando que solamente me lo van a dar por un par de años, eso representaría un mito. Cuando hay mucha urgencia
de utilizar las hormonas. Eso puede implicar que las personas piensen que la hormona es la que da el género y no necesariamente está viendo la hormona como una ayuda para su transición. Y también puede llegar a suceder que sea la familia la que lleve a los pacientes, sobre todo en el caso de de los adolescentes, en donde pueden creer que el hecho de darles la testosterona va a hacer que eviten que sigan con las ideas de querer ser mujer. Entonces, también toda esta información es importante para que nosotros podamos dar la orientación adecuada a nuestros pacientes. Entonces, lo que tenemos como consecuencia de toda esta información son algunos algoritmos propuestos en donde estamos hablando de terapia feminizante, terapia masculinizante, en donde incluimos entonces, ya no tenemos contraindicaciones de salud mental o cuestiones de salud que nos prohíban utilizar hormonas. Y la paciente quiere una feminización completa, no utiliza sus genitales o en realidad no le importa y no tiene deseo de fertilidad o ya apartó sus gametos, ¿no? Porque si entonces alguna de estas situaciones está sucediendo, bueno, tenemos que enviarlos al especialista correcto antes de iniciar las hormonas, pero ya podemos utilizar algún tratamiento antiandrógeno como puede ser la espironolactona más valerato de estradiol. Y empezamos con unas dosis a las que llamamos bajas, pero que podemos llegar a los límites más altos en el transcurso de unos 3 a 6 meses, dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente y de los niveles hormonales que vayamos determinando. Entonces, si nosotros tenemos alguna contraindicación, debemos de saber que algunas contraindicaciones son absolutas, o sea, no podemos utilizar un estrógeno porque el paciente ya tuvo una trombosis, tiene cáncer de mama y familia con cáncer de mama. No quiere decir que no podemos ofrecerle algo a los pacientes y podemos utilizar a lo mejor solamente el antiandrógeno, el leuprolide, disminuir sus hormonas biológicas, pero debemos de llevar un tratamiento en conjunto más estético si lo que está buscando el paciente es lograr una cierta apariencia. Y, por ejemplo, en aquellos casos en donde no queremos o no estamos buscando una feminización completa, sino a lo mejor más bien menos barba, un poquito, o porque hay algunas personas que ni siquiera van a necesitarlo, o sea, hay algunas personas que ya son lampiñas de manera natural, que tienen rasgos muy femeninos, entonces probablemente no necesitamos dosis altas y podemos utilizar variantes de estos tratamientos, pero, repito, en combinación con una evaluación estética, dermatológica, cirugía plástica, un trabajo importante que tiene también aquí salud mental en cuanto a estas cuestiones de reafirmar la situación de el hecho de que estés tomando o no la hormona no cambia quién eres. Te ayuda a lograr ese objetivo, pero no va a determinar si eres o no eres una cierta persona. En aquellas personas que utilizan sus genitales o que quieren fertilidad a largo plazo y que no desean guardar los gametos en este momento o que no desean perder el uso de sus genitales debido a que tienen una pareja o se dedican al trabajo sexual o por la razón que ellos lo manifiesten, entonces podemos utilizar los estrógenos a dosis más bajitas y repito también evaluaciones estéticas. Esto también nos ayuda a disminuir efectos adversos, pero si a pesar de estas dosis bajitas presentamos esos efectos adversos, pues lo dejamos al mínimo que se tolere y en el que tengamos una cierta cantidad de efectos benéficos. En el caso de la terapia masculinizante, de hecho, es un poco más fácil desde el punto de vista endocrinológico porque la testosterona es muy potente, no necesitamos un antiestrógeno, solamente utilizamos la testosterona, que una de las formulaciones más comunes son el enantato, el cipianato de testosterona, que se puede utilizar como en cualquier otro paciente que tuviera hipogonadismo, que se inyectan cada 4 semanas y que también existen formulaciones en gel o en spray o formulaciones de liberación prolongada que se utilizan cada 3 meses. Y entonces el objetivo en este caso va a ser mantener la testosterona en los niveles más altos para la edad si es que el paciente está buscando un cambio importante, pero podemos mantenerlos también en niveles menores para evitar la aromatización, los efectos feminizantes
y sobre todo cuando los pacientes están tratando de mantener sus gametos útiles durante un tiempo más, pues también será importante mantener las dosis lo más baja posible. Los hombres trans tienen mucho problema, lo que están buscando es dejar de menstruar, porque eso les afecta mucho desde el punto de vista social, ¿no? Y también mental. Pero muchas de estas personas dejan de menstruar en las primeras 1 a 3 inyecciones. Definitivamente ya después de 6 meses no deberían de estar menstruando, así es que si siguen teniendo sangrado, también ameritan una evaluación por un ginecólogo. Y pues se tienen que hacer vigilancias de los riesgos. Si nosotros estamos dando un tratamiento a los pacientes, en realidad hay un beneficio a largo plazo de darles el medicamento o solamente estamos arriesgando la salud de nuestros pacientes. Bueno, pues se han hecho estudios en donde se ha visto que los pacientes de todos modos utilizan las hormonas, pero si lo hacen de manera autónoma hay mayores gastos para la salud pública y en especial cuando están utilizando otras sustancias que no son hormonas. Entonces, también la limitación en los accesos a la salud van a hacer que puedan tener complicaciones de las cirugías o de las inyecciones que se pongan porque no están realizados por personas expertas. Entonces, el hecho de que no tengan el acceso a la salud, no solamente para el manejo de la cuestión de la identidad de género, sino para todo lo demás, va a permitir que tengan mayor exposición y riesgo de tener otras patologías y complicaciones de lo que sea, porque existen limitaciones incluso para atender una caries, una gripa, una enfermedad común, no pueden acercarse a los servicios de salud y eso genera complicaciones y especialmente, por ejemplo, también ahorita en temporada de pandemia. Es importante recordar que el hecho de ser una persona trans no nos excluye de tener cualquier otra enfermedad crónica que sea común en nuestra población. Eso incluye enfermedades neurológicas y psiquiátricas, cardiovasculares. El cáncer aparentemente queda en medio entre el riesgo de las personas cis y biológicas. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama incrementa en las mujeres transgénero respecto a los hombres, pero aún así es menor que el de las mujeres cis. La obesidad se reporta similar a la población general, sin embargo, como vimos, por lo menos en México parece ser menor. La diabetes, que es una enfermedad importante y prevalente a nivel mundial en Latinoamérica, también no se reporta con tanta frecuencia, pero no sabemos si es porque no se ha buscado. Y otras enfermedades parecen tener prevalencias similares a la población. Hay muy pocos estudios, como les comentaba, de estos riesgos específicos y del utilizar las hormonas o no a largo plazo, pero parecería que no está tan incrementado este riesgo siempre y cuando tengan una vigilancia como debería de hacerse en cualquier otra persona que está expuesta a hormonas, ya sea de manera natural o con anticonceptivos. Y por último, en el caso de Michelle, ¿cómo vamos a concluir la cita? ¿Cuándo la vamos a volver a ver y qué estudios le vamos a pedir? Bueno, pues para todos los pacientes que utilizan hormonas, vamos a hacer una serie de estudios basales y que vamos a estar haciendo periódicamente en el seguimiento. En los casos específicos, bueno, pues algunos pacientes van a tener problemas de tiroides, los que están utilizando leuprolide a lo mejor van a necesitar densitometría, si tuvieron alguna orquiectomía y no han estado utilizando hormonas, también el riesgo de osteoporosis va a ser más alto, o sea, por eso es que la historia clínica va a ser importante. En el caso específico de necesitamos o es obligatorio hacerles estudios para enfermedades de transmisión sexual, bueno, pues eso va a depender de nuestra historia clínica, de si tienen conductas de riesgo o antecedentes de alguna infección. Y el seguimiento, el del tratamiento, entonces va a depender en los hombres trans y mujeres. Normalmente en los primeros meses es cuando se hacen vigilancias más seguidas, pero después de los primeros años se hacen cada 6-12 meses y vamos a tratar de mantener un cierto nivel hormonal de acuerdo a las características de cada paciente, como habíamos comentado, dependiendo del uso de genitales y de fertilidad, pero en general estaremos buscando en los hombres mantener un nivel de testosterona normal para la edad y también para las mujeres un nivel de estrógenos y testosterona alto.
En conclusión, recordaremos entonces que no todas las personas trans van a tener disforia de género. Ya tenemos más información sobre la seguridad de los tratamientos y podemos estar confiados de que no estamos dañando a nuestros pacientes. Sin embargo, aún falta mucha investigación en la que deben de estar involucradas las personas que los atienden. Es importante que aprendamos a no discriminar a las personas que acuden a nuestra cita y que en una consulta de una persona trans evaluemos todos los factores que influyen en su salud, biológicos, psicológicos y sociales, como deberíamos hacerlos en cualquier otro paciente. Gracias. Agradecemos a la doctora Ramírez por su presentación. Hubo algunos problemas técnicos, entonces vamos a formular un par de preguntas para que las responda en vivo y a la gente que le interesa. Hay bastantes preguntas sobre el tema, pero las va a responder con más detenimiento en el chat. Doctora Ramírez, muchas gracias por su presentación. De las preguntas que nos han hecho, seleccionamos un par. Si un paciente que está realizando transición de género no presenta disforia, ¿es necesario el acompañamiento de salud mental o podemos como endocrinólogos solo realizar la terapia de afirmación de género y prescindir del especialista en salud mental? Esa es una pregunta bastante buena. En realidad, lo que se recomienda es sugerir a los pacientes el acompañamiento. Entonces, ya no es lo mismo el hecho de decirle a una persona, te tengo que mandar al psicólogo o a fuerza tienes que estar yendo con el psiquiatra mientras te estoy dando el medicamento, sino que ya se vuelve una sugerencia del acompañamiento y el acompañamiento se da más bien por el tratar de adaptarse a los cambios que están teniendo las personas, ¿no? Entonces, muchas veces, y de hecho la mayor parte de las personas trans no cuesta tanto trabajo ya que empieza uno a ver a más de dos, se da uno cuenta inmediatamente de esta persona sí es trans y esta no, o esta persona es trans pero tiene otros problemas de salud mental. Muchas veces cuando empiezan con las hormonas, de hecho, las cuestiones de salud mental mejoran muchísimo. O sea, muchas veces las cuestiones de ansiedad o depresión están relacionadas precisamente a que quieren hacer ese cambio y eso les mejora bastante. Pero puede ser que tengan problemas para adaptarse por los cambios hormonales, literalmente como pasar por una segunda adolescencia, empiecen a tener problemas en el trabajo, con la pareja o con la familia por el cambio hormonal que están presentando. Entonces, en esas situaciones es cuando sí se recomienda que lleven el acompañamiento. Entonces, en los equipos multidisciplinarios, o sea, cuando hay un buen equipo de personas trabajando juntas para atender a una persona trans, normalmente siempre se sugiere de, bueno, pues si estás teniendo algún problema que no es relacionado directamente con la hormona, sino con tu estado psicológico, tu estado mental, derivado de las hormonas o de tu situación cotidiana, siempre es bueno que saques una cita o que vuelvas a visitar a tu especialista en salud mental. Entonces, actualmente, justamente el hecho de que haya cambiado la clasificación del CIE-11 a que ya no es una condición de salud mental, nos permite a nosotros legalmente empezar un tratamiento sin que tengamos que esperar la valoración de un especialista en salud mental si nosotros tenemos la confianza de que es una persona trans. Y bueno, muchas veces lo que sucede, sobre todo si no tenemos la experiencia de dar el tratamiento, es ese, ¿no? Bueno, pues sabes que necesito que te evalúe el especialista primero y que me autorice que te dé el tratamiento y simplemente nada más dejar la puerta abierta para el seguimiento en caso de complicaciones. Muchísimas gracias, doctora. En honor al tiempo, la gente que está a la espera de la respuesta de su pregunta lo hacemos en el chat. Vamos a avanzar con el programa.